Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 45. 10 Irae. Parte 3. No es casualidad que los bosques silenciosos sean el hogar de brujas y supersticiones mucho antes de la era moderna. Los miedos abyectos y las supersticiones eran una gran parte de la cultura para explicar lo que no se podía explicar, y en todas partes del mundo abundaban las historias de vagabundeos por los bosques para no regresar jamás. ¿Fue porque eran intrínsecamente peligrosos? ¿O debido a una tendencia humana a perderse irremediablemente en ellos después de abandonar sus raíces salvajes por la civilización? En cualquier caso, la Tierra de las Sombras era un bosque que personificaba los miedos y las inquietudes de la humanidad. Los espíritus deambulan por su interior, los no muertos aún viven como cáscaras de carne podrida o esqueletos destrozados, todo ello supervisado por una bruja atroz capaz de matar dioses con una lanza roja maldita. Una prisión para los maléficos y los desposeídos, no era un lugar para que los humanos deambularan libremente, y mucho menos para los no muertos. Para los humanos, el bosque era un campo de pruebas desde el cual Runewitch buscaba un potencial que eventualmente podría superarla y matarla mediante un combate honorable, pero para el resto, era un infierno físico y mental. El campo delimitado que comprende la Tierra de las Sombras contenía un efecto perpetuo que era inherentemente potente para los vivos y los muertos. Las mentes juegan trucos en este lugar mucho mejor que incluso las habilidades personales de un caster y la creación de su territorio. Dentro del límite de ramas retorcidas y arbustos marchitos, había un dominio que era cada vez más sádico y duro para los débiles de corazón y voluntad. Skatach frunció el ceño mientras la bruja rúnica supervisaba su territorio desde el tan cacareado castillo de Doomskite. Dentro de su reino, podía ver y oír todo como su supervisora y guardiana. Como parte del entrenamiento de Q, su mente se había endurecido para soportar y limpiar las dolencias físicas y mentales que le habían infligido los místicos de la Tierra de las Sombras. Incluso se incorporó a una de las habilidades personales de Q. Desactivarse. Q era una cosa, pero los no muertos eran diferentes en este espacio hecho a medida para contenerlos bajo una maldición. Si los ataques mentales a los humanos podían clasificarse desde el rango Seala basado en la voluntad mental, entonces contra los no muertos, que sufren bajo una maldición y un dominio de objetivo, el efecto era el rango X. Skatach albergaba bastantes sospechas hacia el residente más nuevo de su tierra, y eso se debía a su propia experiencia. Un Lich, especialmente uno que, según ella, ocupaba el escalón superior de la raza como Ainz, sería una entidad que incursionaría en numerosos horrores. Para haber abandonado a la humanidad para convertirse en un monstruo, era justo que lo trataran como tal. Lo peor fue la impresión intuitiva de que Ainz parecía conocerla hasta cierto punto. Como no lo recordaba, sus sospechas solo aumentaron. Pero claro, los muertos vivientes no eran seres en los que ella pusiera mucho énfasis en recordar cuando fueron derribados bajo su lanza. En cambio, la precaución adicional se debió a que Ainz estaba en un grupo con Shirou. Tarareando para sí misma, Skatach se levantó de un trono y miró tranquilamente por la ventana de su castillo, con los ojos viendo a lo lejos. ¿Qué estás escondiendo? Mejor que cualquier interrogatorio, aquellos que no estuvieran preparados para el bosque revelarían sus corazones en su propia reserva. No, ¿qué estás viendo? Skatach rápidamente cambió sus pensamientos mientras observaba a Ainz adentrarse más en el bosque y detenerse en cierta cueva que se abría entre la maleza. El aire cauteloso y tenso que rodeaba constantemente a Ainz desde que Skatach lo había arrojado a su reino comenzó a disminuir rápidamente. Si recordaba, el lugar en el que Ainz se detuvo era un lugar peculiar donde había logrado cazar nuevos monstruos y no muertos en el Nuevo Mundo. Skatach era muchas cosas, pero la pereza no era una de ellas. No se había quedado inactiva en el mausoleo y se había entretenido recorriendo el Nuevo Mundo en busca de adversarios dignos. Lamentablemente, ninguno de ellos representaba una gran amenaza. Algunos solo la miraron y luego huyeron como si fuera el diablo, lo que ella consideró una respuesta razonable, pero ya no estaba tan segura. Junto con la sospecha de que Ainz tenía alguna impresión de ella, Skatach comenzó a pensar profundamente en el tema. ¿Tetábula?
Skatach entrecerró los ojos mientras escuchaba la conversación. Ainz estaba mirando al vacío mientras hablaba con un entusiasmo que había estado ausente en ella. Fue un cambio curioso, pero Skatach ignoró temporalmente a Ainz. Había notado una peculiaridad. Uno de los monstruos que había cazado en el Nuevo Mundo reaccionó al nombre. No solo uno, un par más también, como si despertaran de una pesadilla. Ainz habló como si se dirigiera a un grupo grande, pero Skatach solo contó 6 en el área. Considerando que el tono de Ainz insinuaba que estaba hablando con iguales, significaba que otros no muertos tan capaces como Ainz podrían estar vagando por el Nuevo Mundo. Skatach tomó nota de las observaciones en su mente, pero sintió curiosidad a medida que los términos del partido y las incursiones se pronunciaban libremente. Para Skatach, Yggdrasil no había sido un juego, sino parte de sus recuerdos. Todo lo que podía recordar era que miles y miles de humanos la desafiaron a un combate honorable, pero solo recibieron decepción cuando la atacaron en grupos. Ninguno de ellos era guerrero, y en cuanto al grupo de monstruos que la atacaron, le resultaba difícil recordar honestamente. Los ojos de Skatach se concentraron de repente cuando Ainz hizo algo que ella nunca podría fingir ignorar. Las restricciones rúnicas inmediatamente ataron a 2 figuras en su lugar antes de que Skatach desapareciera y luego reapareciera justo enfrente de Ainz. Su repentina presencia debió haber sacado a Ainz de su ilusión, porque parecía como si su mundo estuviera colapsando por el parpadeante fuego del alma en sus ojos. ¿Qué? Ainz murmuró en un susurro. Skatach no respondió. Tenía todas las pruebas que necesitaba. Tenía los dientes apretados con tanta fuerza que su mandíbula se hacía cada vez más pronunciada. Todo lo que quedaba eran preguntas persistentes sobre la forma de las ilusiones que Ainz había visto y que ella también las cazaría si vivieran en el mundo exterior. Luego estaba el inconfundible estado de su alumno descarriado. Había algo diferente en la mirada de sus ojos. Ella sacudió la cabeza y gruñó. Agarrando a Ainz y a un silencioso Q, los arrastró a ambos en dirección a su castillo. Etiqueta de salón de baile. Shirou nunca había pensado que llegaría ese día, pero todavía no. Tendría lecciones improvisadas con Merlin más tarde. Por ahora, asuntos más urgentes requerían su atención. Habían pasado algunas horas después de la reserva previa para la cena y el combate, y un Musashi borracho estaba colgando sobre los hombros de un Sasaki que suspiraba en otra habitación. Brain se desmayó en el pasillo, Merlin galopaba a altas horas de la noche y los miembros de Blue Rose se disculparon después de que la Kyus les indicó la forma sutil en que Shirou asintió con la cabeza hacia Momon y Nabe. Gagaran y los gemelos fruncieron el ceño cuando les dijeron que ya se iban, pero no era como si fuera su último encuentro. Asistirían al baile del rey como Blue Rose, y si Shirou vendría, entonces esto sería solo un adiós y no una despedida. Moviéndose a una habitación aislada en una taberna que albergaba al grupo, Shirou observó como Momon y Nabe lo seguían tentativamente. La incomodidad llenaba el aire más que nada, y Nabe no ayudaba con la forma en que su expresión seguía oscilando entre perdida y decidida. Aclarándose la garganta, Shirou hizo un gesto a todos para que se pusieran cómodos antes de abordar el tema. Shirou se sentó en una mesa aislada al otro lado de la taberna, y Momon y Nabe tomaron asiento frente a él. Nabe se sentó con las manos en el regazo mientras Momon mantenía la espalda anormalmente recta. Shirou ya no se andaba con rodeos. Mamón, Nabe. Abrió con cuidado, sin estar seguro de cómo lo tomarían. Sin embargo, era una cuestión que debía abordarse antes de seguir adelante. Necesitamos hablar. Ninguno de ustedes es humano, ¿verdad? Momon y Nabe se miraron el uno al otro, pero era difícil saber qué estaba pensando Momon con su pesado casco de placas puesto. Por el contrario, Nabe era más fácil de discernir. Tenía los labios fruncidos y su barbilla tenía una extraña inclinación, como si resistiera el impulso de levantarla a una posición más alta. En verdad, Nabe no habría dudado en expresar superioridad hacia un humano si fuera cualquier otra persona que no fuera Shirou. Luego estaba el hecho de que Merlin era parte Incubus, por lo que se encontraban en niveles sociales similares. Nabe abrió la boca para hablar, pero Momon le interrumpió como si supiera que este tipo de conversación no era su fuerte. Suspirando, Momon se quitó el casco como señal de buena fe y reveló un rostro sencillo que no destacaría entre la multitud. Sí.
No somos humanos, y mi cara actual ni siquiera es la mía, pero ¿eso cambia algo?, preguntó Momón, su comportamiento cada vez más sombrío. Si no te sientes cómodo con esto, podemos disolver el partido aquí e ir por caminos separados. Nave abrió mucho los ojos en estado de shock. Pero eso no es. ¿Le gustaba tanto el equipo de Darkness? Shirou notó su sinceridad, pero Momón la hizo callar con una mirada severa. Nave cerró la boca, infinitamente ansiosa por no poder cumplir la última orden que Ainz le había dado antes de enfrentarse solo a la bruja. El actor de Pandora lo estaba arruinando. Nerviosa, se mordió los labios, pero podría decirse que nadie más en Nazarick tenía derecho a decir que conocía a Ainz más que el NPC que Ainz creó personalmente. De mala gana, Nave siguió el ejemplo del actor de Pandora. Ella inclinó la cabeza y frunció el ceño profundamente. Cada acción cayó bajo el escrutinio de Shirou, y le guste o no, lo que pudo sentir de Nave y Momón no fue más que sinceridad. Ninguno de los dos fue hostil con él y, en cambio, mostró una creciente amabilidad para hacer que algo funcionara con ellos. Al final, era él quien debía juzgar a los demás por su apariencia o por lo que eran. Honestamente, se trataba más del secreto de todo. Shirou se rascó la nuca y refunfuñó, la atmósfera se aligeró. Pero juzgo más por las acciones que por las palabras. Momón abrió y cerró la boca antes de hacer la pregunta más importante. ¿Y tu valoración? Las estrellas del día. Shirou contuvo la respiración cuando le indicaron que entrara a un lujoso salón iluminado por brillantes antorchas. Al entrar desde el piso superior, había escaleras que él y los demás tenían que bajar, y una alfombra roja rodaba por el centro. En el aire, una voz ambiental anunció su presencia para todos los asistentes. Los héroes más nuevos de la capital, el equipo de aventureros, el equipo de Darkness, entran. Y Uth, el lanzador mágico más guapo, quien escribió esto. Todo era demasiado extravagante para el gusto de Shirou, pero Merlin era como pez en el agua incluso si solo se escabullía por un lado. Se pudo ver a Lakius y los otros miembros de Blue Rose en la gala, vistiendo vestidos formales y siendo elogiados por los demás. Inclinaron un vaso en su dirección e intentaron acercarse, pero fueron interceptados por un príncipe de aspecto llamativo con una capa. Momón vestía una camisa de vestir y se mantenía apartado detrás de Shirou, mientras que la expresión de Nave era helada por las miradas amorosas dirigidas a ella. Llevaba un vestido negro con aberturas, que tenía una estética más moderna que las mujeres nobles con corsés. Era un vestido sacado de uno de los escondites del ser supremo que Shaltear guardaba y que era más modesto que las otras cosas atrevidas que Nave preferiría caer muerto antes que dejarse llevar por los insectos. De todos modos, ella se destacó como una bailarina del vientre exótica. En el asiento más alto, el rey de Reestice tarareaba para sí mismo mientras se pasaba una mano por la barba pensando cuidadosamente. Estaba particularmente molesto por la codicia que brillaba en los ojos de la facción noble que plagaba a Reestice. Chasqueando la lengua, el rey Ramposa III volvió a mirar a Shirou, mientras a cada lado de él estaba su hijo mayor, Barbro, y su única hija, Rener, la princesa dorada. Barbro, recuerda esa cara, dijo Ramposa con severidad. Esa es una persona que puede revolucionar la guerra tal como la conocemos. Con la próxima guerra anual, es imperativo que extendamos una rama de olivo. Ninguna respuesta. La frente de Ramposa se arrugó antes de mirar a su hijo mayor solo para verlo comiéndose con los ojos a Narveral. La frustración hizo que una vena latiera en su cuello, pero al menos su hija Rener parecía estar memorizando sus palabras. ¿Ese es el hombre que dijiste que puede recrear cualquier arma?, preguntó Rener, sus largos mechones de cabello dorado cayendo libremente sobre el vestido que llevaba. Seguramente tiene sus límites. Ramposa solo deseaba que así fuera. Sacudió la cabeza y señaló a Lakius de Blue Rose entre la multitud. Pensar que hubo un día en el que el líder de Blue Rose casi se hizo llorar, murmuró Ramposa. Padre. Rener inclinó la cabeza hacia un lado. Ramposa gruñó. A partir de este momento, no parece haber un límite. Incluso la espada de Lakius fue víctima de una falsificación. ¿Una falsificación es una falsificación, no?, preguntó Rener mientras Barbro continuaba mirando fijamente a Narveral.
Incluso podría pedirle que participara en el baile. Ramposa solo se sintió más decepcionado al observar la diferencia en sus hijos. No obstante, él todavía respondió: ¿sería suficiente una falsificación para hacer llorar a Laqueus? Ramposa cerró los ojos y agitó una copa de vino en sus manos. Si escondiera su espada entre todas esas falsificaciones, dudo que incluso ella pudiera decir cuál era originalmente suya. Todas y cada una de ellas bien podrían ser las originales. Ramposa se volvió hacia su hija. Renner, dijo. Sí, padre. Renner intuyó lo que le preguntaría a su padre. ¿Puedo dejarte a cargo de las relaciones del reino? Tenía la intención de enviar a Barbro, pero lo he reconsiderado. Por un segundo, la expresión de Renner se desplomó, ya que ella había tenido sus propios planes para el baile, pero no podía rechazar rotundamente a su padre. Podía darse cuenta incluso sin que su padre le explicara lo revolucionario que sería reclutar a Shiro en el reino y en la facción real. La facción noble debía haber estado pensando lo mismo porque Ramposa los estaba mirando. El problema surgió con la información de que Shirou y el excéntrico Majid Caster provenían del reino santo de Roble. Será un honor, padre, pero quizás ya tenga una dama acompañante para el baile. Renner intentó declinar tácitamente, no queriendo participar en la intriga política y llamar la atención de sus hermanos. La decepción nubló la expresión de Ramposa, pero no la forzó porque... ¿te atreves? El actor de Pandora sacudió la cabeza con tristeza mientras una expresión desdeñosa de rabia se dibujaba en el rostro de Narveral. Perdón por actualizaciones más pequeñas. El calor me está matando y el trabajo no ayuda. Realmente necesito comprar un aire acondicionado nuevo. Sudar las palmas de las manos mientras se escribe es lo peor. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Luis V, Edith C, Shingeki, Simone y Aculine. Próxima actualización. Por confirmar. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.